¿Ilusión o realidad? En definitiva, ¿se acuerdan cuando arrancaba la cuarentena, cuando se anunciaba la pandemia, que los héroes eran el personal de la policía, los héroes eran aquellos trabajadores de la salud? Parece que ya nos olvidamos de ellos. Pero también, ¿se acuerdan que decíamos que esta pandemia nos iba a dejar como resultado una mejor sociedad, que íbamos a estar todos unidos y que esta grieta famosa que hablamos en Argentina y en otros lugares también iba a desaparecer y que íbamos a salir fortalecidos como sociedad? Bueno, parece que todo fue parte de una ilusión. Parece que como sociedad es algo imposible de lograr. Vieron ustedes que el gobierno nacional anunció una reforma judicial. Esto provocó, por otro lado, el rechazo de aquellos que conforman hoy la oposición, podremos decir de Cambiemos, del macrismo, de quienes no conforman el oficialismo a nivel nacional. Pero también generó que gente salga nuevamente a la calle a protestar en contra de esta reforma judicial. El acuerdo de los bonistas, o el acuerdo con los proveedores, en realidad con los acreedores del Estado, no provocó la misma reacción en toda la gente. Hay un sector de la política que cuestiona. Y por otro lado, el oficialismo dice siempre es el peronismo, siempre somos nosotros los que tenemos que venir a zafar o arreglar el manchancho que hicieron, en este caso, el gobierno anterior de Mauricio Macri. En definitiva, vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Esta famosa grieta que parece ser que no hay pandemia, no hay enfermedad que logre generar unión entre los argentinos. Van a ser algunos de los temas que vamos a hablar. Para ello vamos a tener a dos representantes, uno de cada lado de esta famosa grieta, para hablar sobre algunos temas y ver específicamente esta división, las diferentes posturas que tenemos en nuestro país sobre muchos de los temas coyunturales. Así que vamos a empezar el programa del día de hoy con un videíto mostrando un pequeño resumen de cómo diferentes sectores se expresan sobre diferentes temas. Recuerden, este programa sin vueltas por la señal de Somos Salta, y que luego podrán ver todo lo más importante que hayamos visto en esta edición a través de nuestro portal www.informatesalta.com.ar o siguiendo día a día de lunes a viernes en la señal de CNN en Salta en el 94.7 con el resumen de la mejor información de cada jornada. Empezamos con el video mostrando un resumen de lo que va a ser el programa del día de hoy. El inicio de la pandemia del coronavirus en Argentina logró una tregua entre el nuevo gobierno nacional, comandado por el Frente de Todos, y el gobierno saliente de Juntos por el Cambio. Durante semanas se logró articular políticas y especialmente decisiones para afrontar la crisis sanitaria a raíz del COVID-19 en el país. Las apariciones de Horacio Rodríguez Larreta en las transmisiones de Alberto Fernández fueron la prueba. Incluso la figura del presidente explicando el avance de la pandemia, junto a gobernadores claves como Gerardo Morales, dio la sensación de que la Argentina podría llegar a cambiar su camino. Sin embargo, al volver el Congreso Nacional mediante las sesiones virtuales y empezar a discutir diferentes temáticas, pareciera que la unidad temporal para enfrentar la pandemia terminó y comenzaron las disputas. La funcionalidad de los decretos de necesidad de urgencia, el anuncio de la expropiación e intervención de Vicentín, la reestructuración de la deuda, la emergencia turística nacional y la reforma judicial han sido algunos de los temas que volvieron a dividir las aguas. De esta manera es que la grieta entre el Frente de Todos, bajo la imagen de Alberto y Cristina, y Juntos por el Cambio, con un Macri desdibujado, volvió y pareciera que es para quedarse. Estamos en diálogo con Lucas Godoy. Él es diputado nacional y conforma parte del oficialismo del gobierno del presidente Alberto Fernández. Y de alguna manera en la temática propuesta para el día de hoy queríamos hablar si grieta sí, grieta no, si la pandemia nos dejó alguna enseñanza y si es posible de alguna manera un país unido, ¿no? Lucas Godoy, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, primero, para empezar, una pequeña reflexión, Lucas. ¿Te parece que
hablar de grieta o hablar de distintas visiones de un país, que no está mal, digamos, porque cada persona puede tener su punto de vista y demás. Pero ¿vos creés que vamos a salir fortalecidos, que de alguna manera es posible una Argentina más unida, o fue una ilusión propia de un tiempo de pandemia, de emergencia, pero que en definitiva nada va a cambiar? Yo creo que sí es posible. Creo que siempre va a haber lucha de intereses, conflictos de intereses, sectores que buscan resolver el propio y no el general. Esto pasa en todas las sociedades del mundo. Me parece que estas desavenencias no hay que temerles. Lo que no se puede transformar eso es una lucha, no se puede transformar aquel conflicto de intereses, aquella visión distinta en una enemistad, en un enfrentamiento sin resolución, básicamente. Claro que hay cosas que nos ponen a toda la sociedad en conjunto del mismo lado. La lucha contra una pandemia que ha sido mundial nos ha unado, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, el combate contra ese virus. Pero sin embargo, fíjate que aún así había sectores minoritarios en aquel momento que, por ejemplo, renegaban de la cuarentena, que pensaban que eran, no sé, comportamientos de dominación, un poco testarudas y absurdas las posiciones, pero fíjate cómo un sector pequeño de personas sostenía eso. Yo creo que no es preocupante en ese sentido. Creo que es preocupante cuando se transforman las desavenencias o las opiniones divergentes. Ahí no son preocupantes y ayudan y sirven para la construcción de una sociedad, un sistema democrático. Lo preocupante es cuando hay imputaciones, cuando hay agravios y cuando se trata básicamente al otro como si fuese un enemigo al que hay que desposar. Sin duda que es así, es imposible que todos tengamos el mismo pensamiento, y veíamos esta semana que a raíz del anuncio, o fines de la semana pasada, que a raíz del anuncio, por ejemplo, de la reforma judicial que hizo el presidente Alberto Fernández, la gente de alguna manera incentivada, digamos, como sector político obviamente, salió nuevamente a las calles a manifestarse. ¿Cómo ves vos el planteo de la necesidad de una reforma judicial, el proyecto? No sé si pudiste verlo, y por un lado la reacción de gente en contra, ¿no? Mirá, a mí lo que me pareció verdaderamente llamativo es que no solamente cualquier ciudadano de a pie, sino sectores políticos salieron a rechazar una reforma judicial sin siquiera haberla leído. Es decir, vos podés estar en contra de algo o a favor de algo, pero lo que tenés que hacer es saber de qué se trata, no estar a favor o en contra porque el emisor no te gusta, porque Bien. Quien lo propone es tu oposición. Es una locura, eso no puede suceder. La reforma judicial, yo le he leído al proyecto de ley, por supuesto, es mi obligación, pero digo, lo que plantea es una unificación de fueros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en principio, ¿no? Y después lo que tiene que ver con creación de fueros en el interior, la implementación más celera del nuevo Código Procesal Penal Federal, y luego la creación de una comisión para discutir más referidos a la justicia. Entonces, se centró todo en la creación de esa comisión y se habla del aumento de los jueces de corte, cosa que no está prevista. En definitiva, esa comisión después elevará una recomendación al presidente, pero para hablar un montón de cosas, el rol del Consejo de la Magistratura, el rol del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, es decir, son una serie de recomendaciones que va a elaborar, ni siquiera son proyectos de ley. El otro proyecto de ley de la unificación pasa por otro andarivel. Ahora, podés estar de acuerdo o no, pero tenés que leerla, tenés que fundamentar, no rechazarla de cuajo. Eso creo que es básicamente una operación política. Bien, otro tema que fue importante y que marcó por ahí diversas posturas es el gobierno nacional esta semana logró cerrar el acuerdo con los acreedores del país, algo largamente esperado.
hay gente que dijo, bueno, vinimos de alguna manera a arreglar el mamarracho que había hecho Macri en su gestión económica, ¿no? Sin dudas, algo que debiera ser una buena noticia para todo el país no fue tomado así por algunos sectores de la oposición que también dicen o salieron de alguna manera a cuestionar o a poner en tela de juicio, digamos, ese acuerdo. A mí me parece que ha sido una enorme noticia para todos los argentinos y argentinas la resolución con los acreedores. Estamos hablando de cerca de 66 mil millones de dólares que son de deuda en dólares con jurisdicción extranjera. El acuerdo le va a permitir a la Argentina ahorrarse cerca de 33 mil millones de dólares y además, por supuesto, los vencimientos se han alargado, quitado tasas de interés, algo de capital, pero sobre todo interés por de pagos. Eso te va a permitir generar las condiciones para volver a crecer y las condiciones de repago. La verdad que la situación de la deuda en la Argentina en los últimos 4 años ha sido calamitosa, para utilizar una palabra. Muchas gracias, diputado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Lucas Godoy y nosotros en Sin Vuelta, un informe internacional, podríamos decir, porque en este caso Lorena Celedón, nuestra productora, periodista, va a estar en diálogo con una persona que no vive en el país y que es una de las primeras en someterse a alguna prueba de vacuna, a ver si el coronavirus en definitiva es una enfermedad que pueda tener alguna solución. Pablo Berra es el primer argentino en recibir la vacuna contra el COVID-19 dentro de esta investigación que se realiza en Brasil, en el Reino Unido y en Sudáfrica. Te saludamos, Pablo, y bueno, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Bien, bueno, ante lo primero que uno se pregunta es cómo te sentís, ¿no? Tanto desde la parte sanitaria de tu estado físico como también de participar en un estudio tan importante. Muy bien, muy optimista. En cuanto a la salud, perfecto. Ya nos habían anticipado desde un principio que formé parte de este grupo de voluntarios de Sudáfrica, que nada malo ha de pasar con los voluntarios. Al contrario, esta vacuna es bastante inofensiva, solo unos pequeños síntomas que he tenido unas horas después de la aplicación de la vacuna. Y muy optimista, ¿no? Por los resultados previos que se han dado a la luz hace un par de lunes, donde, bueno, demostraron que nada ha pasado a ninguno de los voluntarios y que el 100% está creando los anticuerpos, lo que se busca, ¿no? Así que muy esperanzado. Bien, bueno, en este marco también contarles a la gente, bueno, vos sos argentino, vivís en Sudáfrica hace 12 años y vivís en un lugar muy especial, es una zona rural de Sudáfrica. Sí, además de especial, de lo bonito de Sudáfrica, bueno, tiene su lado malo en estos tiempos que estamos viviendo, porque Sudáfrica está atravesando una situación bastante complicada donde la gente se ha rendido, por decirlo de alguna forma, a esto de continuar, de seguir lo que los medios de comunicación tanto piden, ¿no? De los protocolos de seguridad que son tan necesarios continuar. Entonces, estamos ahora quintos en el mundo de cantidad de casos, se ha superado hace una semana más o menos el 500.000 de casos y está muy, muy complicado. Recién ahora el sudafricano ha tomado conciencia que hay que seguir el protocolo y lo que tanto los medios de comunicación insisten para que no se siga multiplicando como se está multiplicando en este país. Pero bueno, estamos ahora esperanzados con esto otro, ¿no? Lo de la vacuna, que también está dando los resultados con las fases previas que se han dado en Inglaterra y las que se van desarrollando, como comentabas hace un ratito, en Brasil y en Sudáfrica. Ahora agregan, entiendo que en estos días agregan a la India también en esta fase última de la vacuna de Oxford. Bien, bueno, entendiendo que también Argentina en algún momento también va a formar parte de estos estudios experimentales de la vacuna,
Contanos cómo es el proceso por el que uno atraviesa desde el momento que decide, ¿no? Entrar en estos estudios y cómo el mismo estudio te va acompañando, ya sea en la previa hasta que logran vacunarte, digamos, y después cómo son los controles que te hacen. Claro, acá ha habido una campaña por parte de los medios buscando los voluntarios. Yo me he ofrecido y al otro día ya estaba formando parte del equipo. Hubo hay un seguimiento constante día a día, bueno, a través de un grupo de WhatsApp con la gente, con los chicos de Oxford, donde me van diciendo qué hacer si pasara algo. Yo comentaba recién que una noche he tenido un poquito de fiebre, qué sé yo, bueno, me decían qué pasos dar, tomar paracetamol, qué sé yo, fue algo muy leve, pero inesperado para mí. Y bueno, y este seguimiento constante por WhatsApp de las 24 horas y las visitas semanales. En un principio se hacen visitas semanales al laboratorio, donde van sacando sangre y van viendo si están apareciendo estas células T primero y durante el primer mes los anticuerpos. Sí. Luego las visitas se hacen cada 2 semanas, que también se hace lo mismo, bueno, siempre hisopado para ir demostrando que uno todavía ya no tiene el virus. Bueno, muchas gracias, Pablo, por compartir estos minutos con nosotros, con Salta desde Argentina. Realmente es algo muy valioso el poder escuchar personas que ya están experimentando estas vacunas y que todo va bien, ¿no? Todo va muy bien y bueno, aparentemente pronto nos decían ayer en el laboratorio que va a haber muy buenas noticias, que la vacuna estaría próxima a ser aprobada. Ojalá que así sea y ojalá que pronto salgamos de la pandemia, ¿no?, que todos estamos atravesando. Cuarentena administrada. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para cuidarnos. Ahora entre todos seamos responsables y cumplamos las medidas de prevención y los protocolos asignados. Si podés, quédate en casa. Nosotros seguimos fortaleciendo el sistema de salud y organizando su funcionamiento para continuar con la atención de los servicios esenciales. Equipamos y ampliamos la capacidad de atención de los hospitales, respiradores, monitores, electrocardiógrafos y camas de internación y terapia intensiva. Entre todos, nos cuidemos. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Gobierno presente. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Conociendo la enorme necesidad de trabajo que hay entre los salteños y la necesidad de acceder a una casa propia, es emocionante ser parte del lanzamiento del programa Procrear por parte del presidente de la Nación y su equipo. Un programa fundamental para activar la economía de Salta, creando nuevas fuentes de trabajo con la construcción de viviendas. Un programa que va a permitir que vos puedas acceder a ese sueño de una casa propia. Y eso me llena de alegría. Y también me llena de alegría que Sergio en San Luis, Martín en la ciudad de Córdoba, o Betina allá en el norte salteño, en Salta la Linda, que en todos los rincones del país estemos llevando una tranquilidad a un argentino. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Bueno, en primer lugar escuchamos a Lucas Godoy, diputado nacional por el oficialismo a nivel nacional, alineado con Alberto Fernández. Y vamos a escuchar la otra campana, así como lo dijimos al inicio del programa. Y tenemos a uno de los referentes por Salta que representa de alguna manera el otro lado de la grieta. Martín Grande, ¿cómo estás? No me gusta el tema de la grieta, pero sí, es la otra campana, es cierto, no cabe ninguna duda que Juntos por el Cambio es el otro sector. Es la otra parte. Sí. Grieta, diferentes opiniones,
obviamente una sociedad, y con esto quiero empezar, Martín, es imposible que todos pensemos lo mismo. Y en Argentina hay como dos sectores muy claramente visibilizados. En las últimas elecciones se vieron así. Terminó ganando uno de los sectores, pero el otro todavía cuenta con evidentemente mucho apoyo. Pero ¿vos crees que luego de esta pandemia o cuando empecemos a transitar un poco más de normalidad, habremos aprendido algo como sociedad en definitiva de que haya una Argentina más unida, más solidaria, o volveremos a ser como antes? No creo que hayamos aprendido muy mucho. Sinceramente te lo digo porque en plena pandemia, en la Cámara de Diputados, la última sesión, sin ir más lejos, la ampliación del presupuesto, mostró claramente que por más que querramos civilizar el diálogo político, siempre desde el oficialismo en este caso, nosotros planteamos las cosas que estamos en total desacuerdo, pero tratando de no ofender a nadie. Pero del oficialismo siempre se busca la ofensa directa, o sea, porque Macri mató jubilados, porque Maldonado, porque esto, por aquello. Y no se puede seguir en esa situación. Entonces, obliga que uno de la oposición les pegue. Entonces, ahí se arma la trifulca y quedamos ante toda la opinión pública como un grupo de personas que no sabemos convivir en política. Yo creo que, lamentablemente, la pandemia no logró enseñar a mucha gente. Te escuchaba en tu editorial este viernes hablando del caso Maldonado, ¿no? Pero eso es un claro ejemplo, o sea, hay visiones de gente que todavía piensa que lo mataron, cuando la realidad comprobable dice otra cosa. Por 50 peritos, o sea. Es difícil así, digamos, cuando tenés gente que no le entran balas, digamos. No le entran las balas. Exactamente, es complicado y tenerlos al frente. Imagínate, cuando uno está presente en el lugar, la situación es más violenta porque a las palabras se acompañan expresiones. Y las expresiones a veces son de violencia poco civilizada, física, claro. Entonces, más complejo todavía. No nos ha enseñado mucho la pandemia. Bien, uno de los temas que ha marcado, digamos, esta visión diferente por la sociedad fue el de la reforma judicial, que motivó que la gente salga espontáneamente o quizás movilizada por algún dirigente que opina que la reforma judicial no es conveniente, o al menos este proyecto como presentó el oficialismo. ¿Vos qué opinión tenés, Martín, sobre ese proyecto y sobre su necesidad, digamos? Al igual que opiné aquí en Salta, al respecto de la ampliación de la Corte, con Gustavo Sáenz, que era absolutamente inconducente, improcedente, inadecuado, atemporal, yo opino exactamente lo mismo en la reforma judicial nacional. O sea, no cambia porque sea Gustavo o porque sea Alberto. O sea, la realidad es que no es el momento de entrar a una reforma judicial. No lo es. Tenemos 1000 problemas que resolver, mucho más importantes. Estamos hablando de comer, de alimentarnos, de producir y pagar una deuda enorme, ¿no es cierto? ¿Qué nos vamos a poner a atender en la reforma judicial? Que sabemos perfectamente bien, se inicia para que haya impunidad. Si esa es la realidad. O sea, lo que se busca es impunidad a los que robaron la República. No hay otro sentido, o sea, no hay otra explicación. Menos cuando vos ves el video, el triste video, Alberto Fernández, hoy, explicando el por qué la Corte tiene que tener 5 miembros y ahora quiere llevar a 7. O sea, de verdad te digo, a mí me da tristeza ver un presidente que hace un año atrás opinaba de una forma y hoy opina de otra totalmente distinta. Bien, uno de los temas que seguramente vos decías recién, no podemos pensar en la reforma judicial cuando no hay para comer. Es esa famosa pirámide de necesidades, a dónde se encuentra la necesidad básica de alimentarse o de que la gente tenga sus ingresos y a dónde se encuentra la necesidad, ¿no?, de una reforma judicial. Pero ¿cómo viste vos el acuerdo que se llegó, hablando un poco de la parte económica, con los acreedores externos o los bonistas, como comúnmente se los denominaba, que también generó expresiones como venimos de nuevo nosotros, los peronistas, los de siempre, a arreglar este país que el gobierno anterior hizo un mamarracho? Bueno, hay que explicar primero cuál es la deuda y en dónde se invirtió la deuda. Gran parte de la deuda que tomó la administración de Mauricio Macri fue a infraestructura, enorme despliegue de infraestructura, carretera, trenes, cloaca, aguas en muchísimos barrios. Acordate que se transformaron los 100 municipios
más pobres de la Argentina. Entre ellos habían como 12 salteños, acordate, no fue menor. Y otra parte de la deuda que se tomó fue para pagar la deuda vieja. ¿Sí? No te olvides que los bonos que se están venciendo ahora y que se reprogramaron son bonos que firmó Kichilov como ministro de Economía. Así que nadie puede decir acá que no tiró la primera piedra. O sea, el verdadero problema de la deuda no es la deuda, es el déficit. Es que el Estado gasta más de lo que recauda. Y ya no se puede poner más impuestos. Este país tiene la segunda carga impositiva del mundo entero. Entonces nadie sobrevive en la parte privada. Es lo que le digo siempre yo cada vez que estoy ahí, trato de traerlos a la realidad a mis compañeros. Les digo, muchachos, los sueldos que nos pagan a nosotros y todo lo que gasta el Estado viene de la pobre gente que trabaja en la parte particular, que tiene reglas mucho más duras que la del Estado. Muchas gracias, Martín. Ha sido un placer. Despedimos a Martín Grande y ya vamos para el cierre del Sin Vueltas de esta semana. Bueno, Lorena, aquí conmigo en el cierre ya del programa. La verdad que es muy interesante escuchar dos puntos de vista que en ningún momento se van a poner de acuerdo. Quizá en algunos temas sí, pero que en el fondo muestran dos modelos de país muy distintos. Y de un tema que va a ser crucial para la semana que viene, que va a ser la reforma judicial, porque esta reforma ya se está tratando en el Senado. Esta semana estuvo siendo tratada a través de especialistas, no tuvo muchas buenas opiniones o buenas referencias, y la semana que viene va a seguir, ¿no? Y esto también va reflejando, y lo que veíamos es el trabajo en pandemia de las diferentes comisiones de las cámaras legislativas, cómo a partir de la tecnología también eso ha ido mejorando la presencialidad, ¿no? Bien, pero un buen gesto en esta semana ha sido de dos personas que tienen grandes responsabilidades sobre sus espaldas, como Alberto Fernández en la presidencia de la Nación y Gustavo Sáenz en la gobernación de la provincia, que mantuvieron un encuentro que venía postergado de la semana pasada y que, bueno, sacaron la foto ahí juntos en la residencia de Olivos, donde estuvieron compartiendo una charla que duró aproximadamente 20 minutos, donde también participó Guado de Pedro, y el gobernador pudo contar cuál es la situación en la provincia, cómo se viene trabajando en el marco de la epidemiología, y seguramente se abordaron temas vinculados a la pospandemia y cómo iremos saliendo un poco de esta situación. Un buen gesto, ¿no? Porque recordemos que no son del mismo sector político. Sí, recordemos justamente que también el Ministerio del Interior está fuertemente trabajando en esto que vos decías, la pospandemia y la reactivación junto con el Ministerio de Producción de Nación. Entonces, el encontrarse con los gobernadores creo que es crucial para la presidencia para entender la realidad de cada sector. Bueno, esta ha sido entonces la propuesta del Sin Vueltas de esta semana. Los esperamos nuevamente el próximo domingo y en las repeticiones que tenemos en la señal de Somos Salta. Como siempre, diciéndoles o invitándolos a que ingresen a www.informatesalta.com.ar con la información al instante, lo más importante que sucede en Salta, en el país y en el mundo. Y también pueden escuchar, y los invitamos a sintonizar en 94.7 en la frecuencia modulada CNN Radio en Salta, con programas locales a las 7 de la mañana y a las 19 horas, con toda la información más importante de cada jornada, para arrancar la mañana y para cerrar la tarde. Así que esas son las invitaciones que hacemos todas las semanas y los esperamos en Sin Vueltas la próxima semana.